Es la primera cita del año 2016 con El Abogado Responde, coincidiendo con el último jueves de cada mes, y hoy teniendo oportunidad de saludar al experto laboralista de Cobo Serrano Abogados, aquí en el bufete que tenemos justo al lado de nuestros estudios, don Ángel Muñoz Rodríguez. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marcos. Tema que traemos hasta la antena, una de las cuestiones que en los últimos meses han suscitado dudas en muchas empresas, como es la necesidad de que sus trabajadores tengan que ampliar la jornada laboral en periodos concretos. Esto lo hemos visto en Navidad, en empresas de hostelería y comercio, y ha sido necesario realizar horas extraordinarias para atender ese incremento puntual de actividad. Y por ello le vamos a preguntar a nuestro abogado, en primer lugar, planteando la siguiente pregunta: ¿existe obligación de los trabajadores de realizar horas extraordinarias cuando hay un incremento de la actividad? Con carácter general, en relación con las horas extraordinarias, rige el principio de voluntariedad para el trabajador, es decir, al trabajador no se le puede obligar a realizar horas extraordinarias, a ampliar su jornada más allá de la ordinaria que tenga pactada por contrato. Por lo que si el trabajador se niega a realizar estas horas, está en su derecho y la empresa no puede sancionar, no puede adoptar ningún tipo de medida disciplinaria por esta negativa. Si el trabajador acepta realizarlas, por supuesto que las puede realizar, siempre teniendo en cuenta que como máximo no pueden superar las 80 horas al año. Este principio general de voluntariedad se altera, convirtiendo su realización en obligatoria solo en supuestos muy concretos, supuestos de fuerza mayor, cuando hay una necesidad de prevención o reparación de siniestros extraordinarios. En estos casos el trabajador sí que tiene la obligación, derivada de su contrato de trabajo, de realizar todas las horas extraordinarias que el supuesto concreta exija. Y aquí ya no hay límite. En estos supuestos de fuerza mayor se pueden superar las 80 horas al año. En definitiva, fuera de estos supuestos, como digo, de fuerza mayor, no tiene el trabajador la obligación de realización de horas extraordinarias. Bueno, esto es un problema a primera vista para el empresario. Si no hay obligación del trabajador de realizar horas extras, si la empresa no las puede exigir, ¿qué opciones le queda a esta última para garantizarse que su personal preste servicios cuando se produce ese incremento puntual en la actividad? Pues para estos supuestos la mejor opción, la posibilidad que existe es la de distribución irregular de jornada. Hemos de entender que hay determinadas actividades, no solo ya la que comentábamos al principio de comercio y hostelería, que además tienen una distribución de jornada un poco peculiar, empresas que lógicamente incrementan su producción en determinados supuestos. Pues imaginemos, por ejemplo, una bodega. Lógicamente en vendimia, pues estas empresas necesitarán ampliar la jornada de sus trabajadores para atender el incremento de actividad que se produce. El cómputo de la jornada se realiza en función de horas anuales fijadas por convenio. Cada convenio colectivo establece las horas de su jornada. Imaginemos, por ejemplo, que el convenio de Siderometalúrgica de Ciudad Real establece que su jornada anual es de 1.782 horas. Pues ese es el número de horas que tiene que trabajar, que tiene que prestar servicios el trabajador, pero en cómputo anual. Esta jornada anual, pues restando vacaciones, descansos, festivos, etcétera, se divide entre los días laborales para determinar cuál es la jornada diaria. Por regla general serán 8 horas diarias con 2 días de descanso semanales, que también por regla general son en sábado y en domingo, pero dependiendo de la actividad puedan establecer trabajos a turnos que no coincidan estos días de descanso. Pues bien, la empresa puede distribuir irregularmente esta jornada anual de forma que durante varios meses al año, en lugar de trabajar esas 8 horas de jornada diarias, lo hagan 6. Para luego, en el periodo en el que se produce ese incremento de la producción, el trabajador tenga una jornada diaria, por ejemplo, de 10 horas, sin que ese exceso de horas se considere como horas extras, con el consiguiente ahorro de salario y seguridad social, y sin que el trabajador además se pueda negar a realizarlas. ¿Qué número de horas se puede distribuir de forma irregular? Pues en caso de pacto entre la empresa y los trabajadores no hay límite, puede ser un 20 o un 30% de la jornada anual. El único límite es que hay que respetar, por un lado, el descanso entre jornadas, que con carácter general es de 12 horas, es decir, entre el final de una jornada y el comienzo de otra tienen que transcurrir como mínimo 12 horas, y también hay que respetar el descanso semanal. Este descanso semanal con carácter general es de mínimo un día y medio ininterrumpido a la semana, que se puede acumular también en periodos de 14 días. Esos son los únicos límites a la distribución irregular de jornada cuando hay un pacto entre la empresa y los trabajadores. De forma que una posibilidad para la empresa de ajustar la jornada anual a sus necesidades de producción sin necesidad de tener que recurrir en momentos puntuales a las horas extraordinarias es mediante esta distribución irregular de jornada. La posibilidad de trabajar en unos periodos concretos unas horas diarias para luego en otros periodos concretos trabajar más horas. Pero abogado, si
si no hay pacto con los trabajadores, ¿estos se pueden negar a aceptar la distribución irregular de jornada? Como decíamos, en principio los trabajadores nunca se pueden negar a aceptar esta distribución irregular. Ya. El único requisito es que la empresa lo comunique con una antelación mínima de 5 días. Si bien es cierto que para aquellos supuestos en los cuales no hay pacto con los trabajadores y tampoco lo regula el convenio colectivo, el porcentaje máximo de distribución irregular a lo largo del año es del 10%, que es lo que establece el Estatuto de los Trabajadores. Cuando no hay pacto, no se puede superar esa distribución irregular, el número de horas que corresponda a ese 10% de la jornada anual. Y vamos a valorar otras circunstancias. Al ser una previsión, si llegado la punta de actividad en la empresa, esta es menor de lo esperado, es decir, vamos a suponer, se preveía que llegado el momento habría que trabajar 11 horas diarias para cubrir el expediente y solo ha sido necesario trabajar 9. ¿Qué ocurriría con esas diferencias? Pues esta es otra de las ventajas que tiene la distribución irregular de jornada, ya que si llegado el final del ejercicio, al ser una provisión, hay un defecto de horas o un exceso de horas, se permite compensar esas diferencias, tanto por exceso como por defecto, en los 12 meses siguientes. Y es una ventaja en el sentido de que si al final, por esa distribución irregular, la empresa se ha pasado, por decirlo de alguna manera, digamos en 40 horas de la jornada anual, no se tienen que abonar como extras, sino que se compensarán en el ejercicio siguiente, realizando la distribución irregular con esas 40 horas menos. Recordemos que si nos encontramos ante un supuesto de exceso de jornada anual, no por un exceso de la distribución irregular que estamos viendo, sino por cualquier otra causa, por ejemplo, un trabajador que tiene que cubrir el turno de un compañero y durante una semana concreta pues está trabajando 2 turnos. A final de año, este trabajador va a realizar una jornada superior a la anual de 40 horas. Pues bien, como son horas extraordinarias, esas horas extraordinarias se tendrán que abonar o compensar conforme lo diga el convenio, y la mayoría de los convenios lo que dice es que será un 75% del valor de la hora ordinaria, de tal manera que si hay un exceso de horas extras, siguiendo el ejemplo de 40 horas, para compensar ese exceso de horas ya no será solamente 40, sino que serán 70. Habrá que incrementar un 75%, de ahí la ventaja de la distribución irregular de jornada. Hemos valorado el caso de trabajadores a jornada completa, pero y en aquellos supuestos que las empresas tengan contratados a trabajadores a jornada parcial. ¿Pueden realizar igualmente esta distribución irregular de jornada? En principio, sí, la distribución irregular de jornada pues se puede realizar con trabajadores contratados a jornada parcial, con la única especialidad de que se aplicará lógicamente pues en proporción al porcentaje de jornada contratada. Si bien para estos supuestos de contrato a jornada parcial es mucho más interesante, mucho más operativo para la empresa, que a la hora de formalizar el contrato se establezca la obligación para el trabajador de realizar horas adicionales a las contratadas, que no son horas extras, sino lo que la norma denomina como horas complementarias. Estas horas complementarias pueden ser de 2 tipos: de aceptación voluntaria, si el contrato a jornada parcial es indefinido y el trabajador está de acuerdo, pues no hay mayor problema, hace las horas que se acuerden y punto. Pero hay otras que no son horas complementarias voluntarias, sino de obligado cumplimiento, que se denominan horas complementarias pactadas y que para que el empresario las pueda exigir al trabajador deben estar pactadas en el contrato de trabajo. Como digo, si se ha pactado en el contrato que lo tiene que recoger expresamente y por escrito, si el empresario lo comunica al trabajador con una antelación de al menos 3 días, éste debe realizar obligatoriamente el número de horas complementarias pactadas. No puede negarse. Su negativa, si están pactadas por contrato, sí que podría ser considerada como una falta laboral. Solamente puede renunciar al trabajador a este pacto si cuando el contrato ya ha tenido una duración superior a 1 año, preavisa al empresario con 15 días de antelación y alegando unas causas taxadas en la norma, no como por ejemplo tener a su cargo un menor de 12 años, a una persona con discapacidad, etcétera. Fuera de estos supuestos no puede renunciar el trabajador a la realización de las horas pactadas cuando se lo exija la empresa, por lo que en los contratos a tiempo parcial esta es una fórmula que otorga a la empresa una mayor flexibilidad a la hora de organizar su actividad. Pues créame, abogado, que el tema de hoy habrá sido escuchado con interés por muchos oyentes, especialmente de Alcázar de San Juan, por aquello de ser una localidad de servicios, con mucho comercio, con mucha hostelería, pero también los medios de comunicación nos
nos hemos sentido plenamente identificados con muchas de las cosas que nos ha contado, con esas horas, jornadas algunas veces extraordinarias que el trabajo, que es el que manda, pues dicta y qué hacer. Así que don Ángel Muñoz Rodríguez, gracias por su presencia, gracias por poner su experiencia hoy aquí en nombre de Cobos Serrano, abogados, y hasta próximos programas del Abogado Responde. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.